Yo me llamo Pablo Strubel, soy un amante de los viajes, como la mayoría que forman parte de este máster, y aunque soy economista de formación, a lo largo de los años me he empezado a dedicar a temas relacionados con el viaje desde un punto de vista muy global. He escrito varios libros, publico en redes sociales habitualmente, sobre todo hablando de mis viajes, y en los últimos años me he dedicado a crear 2 podcasts, Un gran viaje y La aventura de viajar, para una empresa, lo cual, bueno, me llena de satisfacción, me entretiene muchísimo y creo que por el hecho de haber sido autodidacta en el proceso de creación de estos podcasts, pues me permiten, pues yo creo muy bien, ayudar a todos los alumnos en este máster a que, bueno, creen y desarrollen sus proyectos podcasteros. Hablamos de todo el proceso de lo que es la creación de un podcast, tanto de la definición del proyecto para definir la audiencia, la estrategia, los contenidos, la duración, la periodicidad, todo lo que hay que tener claro antes de empezar a grabar, y luego hablamos de cómo grabar, con qué material editar, y finalmente dónde publicar y cómo, bueno, hacer una, digamos, difusión y promoción adecuada del podcast. Enseño a alguien que no sabe absolutamente nada de un podcast a cómo llevarlo a cabo y cómo publicarlo y promocionarlo. Conjuga una parte inicial más bien teórica, porque es la que hay que pensar, es la parte de estrategia, de comunicación, de definición del proyecto como tal, con una parte muy práctica, porque enseño en los programas que yo utilizo para grabar y para editar. Intento transmitir mis conocimientos que me han llevado a mí a poder llevar a cabo mis 2 podcasts, con éxito se podría decir. El curso además incluye pues la obligación de llevar a cabo un proyecto que yo revisaré personalmente y haré algunos comentarios que incluyen la creación de un primer, bueno, del teaser que se llama, o del tráiler, o bueno, un anticipo que permita al futuro oyente saber qué se va a encontrar a la hora de hacer ese podcast, y que al alumno le obliga pues a poner en práctica esos conocimientos adquiridos. El podcast yo creo que es una herramienta de comunicación digital potentísima, con unos costes de producción muy bajos, con gran posibilidad, digamos, de ser muy creativo a la hora de elaborar el contenido. Permitirá, yo creo, este máster que el alumno tenga, bueno, una capacidad de comunicar y transmitir sus conocimientos de una manera más acertada, y esto en el podcast, que es voz, sobre todo la comunicación a través del audio, pues le permitirá expresarse mejor y tener éxito en esta trayectoria del podcast, que, como digo, puede ser hecha, porque es mi caso por lo menos, de una manera muy artesanal, de una manera muy directa y sin la necesidad de grandes medios ni tanto técnicos, ni económicos, ni de respaldo a la hora de promocionar y editar y publicar un podcast. Desde el punto de vista del podcast, la verdad es que yo le veo varias salidas concretas. La primera es un podcast autoproducido, vinculado con una marca personal o un proyecto de un blog o de redes sociales, como complemento a varias otras patas o digamos, medios de comunicación digital que ya se tengan o que se vayan a crear para desarrollar un proyecto concreto, y que permita dar a conocer y posicionar mejor a la persona que lo está haciendo. Pero también hay otra pata muy importante del podcast, que es hacer un podcast a demanda para una empresa, para un destino, buscar colaboraciones con destinos para desarrollar podcasts concretos, o con marcas, como yo hago con La aventura de viajar, por ejemplo. Como salidas concretas, el contactar eso con destinos, marcas, hoteles, en fin, todo tipo de empresas del sector turístico, para llevar a cabo un proyecto de manera remunerada y bueno, de manera muy creativa también, por otro lado. Yo creo que esta escuela en su concepto es bastante revolucionaria. No había nada parecido en idioma español, y entonces a los alumnos de Latinoamérica, a los alumnos españoles o a otros que conozcan este idioma, les permite, bueno, conseguir unas competencias, unas habilidades, unos recursos para estar mejor preparados en una futura carrera como periodista de viajes.
y sobre todo también hablar de la escuela y por la parte que conozco de la profesionalidad con la que está hecho todo el proyecto desde los inicios y en concreto con el profesorado. No por mí lo digo, sino por el resto de compañeros que forman parte del equipo. Creo que hay un cartel o un profesorado increíble con gran conocimiento de las diferentes materias de las que hablan, y creo que el conocimiento de los alumnos, del alumnado, pues es mucho mayor gracias a la correcta elección de los profesores que formamos parte de este máster. Y luego creo que es muy bonita la interacción que se crea, aunque sea en el mundo digital, entre el alumnado, que cada uno está a una franja horaria y en una parte del mundo, pero que igualmente se crea una comunidad muy bonita en la que se crean y comparten ideas, proyectos y bueno, al fin y al cabo, quién sabe si hasta eso, asociaciones futuras viajeras.